Yo quiero compartir, hermano, esta mañana el libro de los Salmos, y es un salmo muy conocido, es el Salmo 40. Vamos a leerlo entero, creo que son 18 versos que tiene. Y esto es un salmo de David, tiene 17 versos. Bueno, me pasé por uno. Dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mi pie sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas, tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio, ofrenda, no te agrada. Has abierto mis ojos. Holocausto y expiación nos ha demandado. Entonces dije, he aquí, vengo en el rollo del libro, está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mí, de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quiera, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su ofrenda, de su afrenta, lo que me dicen, ea, ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre lo que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Gloria a Dios. Hermanos, mientras leía y esta semana preparaba el mensaje, eran palabras que la iba preparando Dios para mí y yo pues te quiero decir, no quiero ser egoísta, yo quiero también compartirla contigo. Pero el mensaje era para mí, o es para mí, pero ya yo comí parte de, y lo he saboreado también. Y yo también quisiera que esta mañana tú lo apruebes y lo saborees también, porque son dulces como la miel, la palabra de Dios. Y quiero decirte, hermano, que este salmo, el Salmo 40, es un salmo mesiánico, es un salmo que narra el lenguaje de Cristo en la cruz, el lenguaje de la iglesia y el cristiano también. Esto es un salmo que es una historia de la iglesia y una profecía sobre Cristo. También es un directorio para cada seguidor de Jesús. Y este salmo
presenta tres señales distintas de vida en el alma. Y tres señales distintas que son el clamar, el cantar y el hablar con Dios. Y son tres señales de vida, el cual nosotros como cristianos la tenemos que poner en práctica y en obra en nuestra vida para poder encontrar ese y saciarnos, porque tenemos necesidades. Cuando digo que es un salmo mesiánico es porque es como si fuera una profecía que el salmista David estuviera escribiendo aquí, reflejada y plasmada en la historia de Jesús. Pero que también esta historia se repite en tu vida y en mi vida. Y el verso 1 dice, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hermanos, y en esta mañana yo quería hablar de ese clamor, de primera parte de clamar. En la primera parte decía que está numerada en el clamor, en el cantar y en el hablar con Dios. Y él decía aquí, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Y déjame decirte que hoy hay un clamor de necesidad. Hay un clamor de necesidad y no solamente en la iglesia, sino que hay un clamor de necesidad en el mundo. Hay un clamor de necesidad en la humanidad que se pierde y que anda sin Dios, sin fe y sin esperanza. Pero hay un clamor y hay una necesidad. Y hay una necesidad tan clara como lo registra el libro de Lucas, capítulo 18, verso 13, donde allí estaba el fariseo y el publicano, y los dos estaban orando en un clamor hacia Dios, pero habían dos clamores diferentes. Mientras el fariseo decía, yo no soy como aquel que es ladrón, es mentiroso, es falso. El publicano dice que estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos hacia el cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Este hombre tenía una necesidad. Este hombre tenía una necesidad y es la necesidad que tú y yo tenemos hoy y que el mundo, la sociedad tiene hoy. Y esa necesidad, hermano, es conocer a Jesús. Conocer quién es Jesús. Porque es verdad que decimos yo creo en Jesús. Pero no es lo mismo creer en Jesús que creerle a Jesús. Y hay una sociedad que dice yo creo. Pero Jesús es allí cuando le dice, este pueblo de labio me honra, pero mi corazón está lejos de mí. Hermano, hay una necesidad en el pueblo y hay una necesidad nosotros como seres humanos. Y lo primero que una persona tiene que hacer, tiene que darse cuenta, es que tiene una necesidad. Y necesitamos a Dios. Yo necesito de Dios. Y todos los días le pido y le digo, te necesito más.
te necesito más todavía. Porque en medio de esta adversidad, en medio de los problemas, los contratiempos que estoy viviendo, en medio de las confusiones que se están viviendo, es ahí cuando yo tengo que decirle al Señor, te necesito más. Y ese es el clamor de como iglesia. Y ese es el clamor que Jesús tenía allí en la cruz de Calvario cuando Él allí estaba con los brazos abiertos. Y Él decía, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? En otras palabras, yo te necesito. Y nosotros necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús en medio de los contratiempos. Necesitamos a Jesús en medio de los problemas. Necesitamos a Jesús en este tiempo que estamos viviendo. Y es que hay clamores. Hay clamores. Y aquí este publicano tenía un clamor. Señor, sé propicio a mí, pecador. En otra palabra, ten misericordia de mí, que soy pecador. Tenía una necesidad y es la necesidad que hoy el mundo tiene. Y a veces tenemos clamor y elevamos oraciones hacia Dios. Porque a veces tenemos clamor por una tristeza que nos embarga. Hay tristeza que nos embarga y no es porque hayamos perdido un ser querido, y sí, también lo hemos perdido. Pero hay tristeza que embarga nuestra alma de ver la sociedad, de cómo está tan corrompida y de ver el mundo cómo está sin Dios y fe, sin esperanza. Y que hay un clamor que nosotros como iglesia tenemos delante de Dios. Señor, ten misericordia de la humanidad que se pierde. Pero vemos como el mundo va como barco a la deriva. Hay un clamor por la tristeza que nos embarca. Hermano, pero también tenemos clamor por una enfermedad que estamos pasando. Y esa amita aquí decía, y él escuchó mi clamor. Hermano, a mí no me interesa en que Dios me bendiga, sino que Él escuche mi clamor. Y que a veces estamos interesados en el clamor que tenemos, en que Dios conteste nuestras peticiones. Y yo no me interesa que Él conteste mis peticiones, sino que Él escuche mi clamor. Porque cuando Él escucha mi clamor, Él va a contestar las peticiones, pero va a dar lo que me conviene, no lo que yo estoy pidiendo. Y yo no sé qué clamor tú tienes delante de Dios. ¿Qué clamor tú tienes delante de Dios? ¿Qué petición tienes delante de Dios? ¿Cuántas oraciones ha hecho delante de Dios por el problema que está pasando? Y encuentra que no tiene respuesta. Y quizá ha pensado, ya Dios se ha olvidado de mí. Porque tengo tantos años pidiéndole a Dios. Y no contesta mi clamor. Déjame decirte, hermano, que lo importante es que Dios lo escuche, no que te conteste. Porque cuando Él escucha, Él observa y te va a dar lo que tú necesitas. Un padre no le da al hijo lo que el hijo le pide, sino lo que el hijo necesita. En el libro de Juan, capítulo 5,
Hay un relato allí, la cita no se la di a Joel, pero hay un relato de un paralítico que estaba allí. Y este paralítico dice que cuando un ángel de tiempo en tiempo venía y movía las aguas, las personas que estaban allí, porque allí había muchas personas que esperaban que un ángel venía de tiempo en tiempo, movía las aguas y se metía al estanque y era sanado. Pero aquel paralítico dice que tenía 38 años esperando que alguien le llevara, porque no podía moverse, alguien le llevara para él ser sanado, y tenía 38 años esperando. Hasta que llegó Jesús. Y el paralítico no le dijo nada. Jesús lo observó y le dice, ¿quieres ser sanado? Y él le dice, Señor, ¿y cómo? Tengo aquí 38 años esperando. ¿Y cómo puedo moverme para allí? Jesús lo observó. Y dice que Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y el paralítico se levantó, tomó su cama, al cual estaba tendido, y salió caminando. Y yo no sé cuántos años tienes tú esperando en un clamor a Dios. Pero aquel paralítico tenía 38 años. Y no sé cuántos años tiene esperando una petición delante de Dios. No encuentra una respuesta. Déjame decirte, espera pacientemente en Dios. Espera pacientemente en Dios. Hermanos, a veces el clamor por alguna aflicción que estamos pasando, y puede ser un momento de aflicción de depresiones, puede ser por un momento de un caso de divorcio, o puede ser por un momento de problemas. No sé qué problema puede estar pasando hoy, qué aflicción puede estar teniendo. Déjame decirte que la Biblia dice que son muchas las aflicciones del justo. El Salmo 34, verso 19 dice, son muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Esto no quiere decir que no nos van a llegar aflicciones. Esto no quiere decir que no te va a llegar el problema. Esto no quiere decir que no te va a llegar la enfermedad, sino que Dios va a llevarte en sus brazos y que tú vas a aprender a soportarla, a esperar en Él pacientemente. Pero pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí y Él escuchó mi clamor. Hermanos, a veces hay un clamor por ayuda, como la mujer cananea. En el libro de Mateo, capítulo 15, de versos 21 a 28. Allí hay una mujer cananea que está pasando por un momento difícil. Es una niña que tiene, y la niña es tomada por un demonio, es endemoniada, y esta niña está pasando por un momento difícil, y la madre aún peor, porque está viendo el problema de su hija, y está por un momento de aflicción. Y ella llega allí a pedirle ayuda a Jesús, y Jesús le dice, yo he venido a las ovejas de la casa de Israel. Ella sigue insistiendo y le dice, Señor, socórreme.
que no tengo otra escapatoria. Ella fue un clamor de ayuda. Es que no tengo más a dónde acudir. Y los discípulos le dicen a Jesús, Maestro, escúchala, porque es que viene detrás de nosotros, ya es que no tiene sordo ya de tanto clamar. Y Jesús le dice que no se le puede dar la comida de los hijos a los perrillos, porque los cananeos eran inmundos. Los cananeos los cananeos eran personas que, si leemos la historia de Josué, era del hijo de Josué, el cual él vio la desnudez de Noé. Canaán vio la desnudez de su padre y su padre le maldijo, y esta maldición trascendía todavía en esa sociedad, lo cual Jesús le dice a ella, es que no se le puede dar la comida de los hijos a los perrillos, pero ella le dice, pero aún los perrillos comen la migaja. Y Jesús, cuando escuchó esa palabra, entonces le dice, mujer, grande es tu fe, será hecho conforme a tu palabra. Y la niña fue sanada. Pero hay un clamor, hermanos, que hoy tenemos. Y ese es el clamor de esperanza. Es un clamor de fe. Esta mujer tenía un clamor de ayuda. Y no sé cuál es tu clamor delante de Dios. Pero esta mujer clamó por ayuda, insistió, hasta que Jesús le escuchó. Hermano, lo que tenemos que insistir y no cansar de orar. La Biblia dice orar sin cesar. No es que ore sin cesar, es que ore sin cesar. Pero hay un clamor de fe que hoy la iglesia sí que tiene. Y ese clamor, como lo hizo Jacob cuando estaba luchando con el ángel. Y Jacob, el ángel le decía, suéltame, porque ya raya el alba y tengo que irme. Y Jacob le dice, mientras no me bendiga, no te va. Y hay un clamor de fe que tú y yo tenemos que tener, y ese es el clamor de pedirle al Señor, aumenta mi fe en medio de estos problemas que está pasando. Aumenta mi fe en medio de este contratiempo y en medio de la adversidad que me asedia en el mundo. Aumenta mi fe para seguir creyendo en tu palabra. Aumenta mi fe para seguir creyendo en tu promesa. Aumenta mi fe para creer en ti. En una ocasión, ya ahí en la casa donde vivo ahora, fueron dos chicos, tocaron el timbre, me dicen, somos de la parroquia San Juan y venimos porque queremos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida. Y bien, yo la puerta, pues entré, bienvenido, estamos hablando. Y cuando hablábamos y esto dice, Dios ha hecho algo en mi vida, y es que yo estaba metido en la droga, Él me sacó y ahora pues yo creo en Él. Bueno, me habló muy bien y el otro chico me dice, yo pues estaba de misionero, me dijo un país, el cual ahora no recuerdo, pero
de allí vine y ahora estoy aquí, pero es que a mí me falta fe. Y yo le pregunto, pero tú estabas de misionero, estás testificando de lo que Dios ha hecho en ti. ¿Por qué te falta fe? Dice, es que no creo tanto de lo que me dicen. Dice, pero tú no puedes creer de lo que te digan, tú tienes que creer quién es Dios y de lo que dice la Biblia. Y el problema de la sociedad hoy en día, hermano, es que ha estado creyendo de lo que dicen. Y hemos estado creyendo de lo que están diciendo. Pero déjame decirte que el hombre falla. El hombre miente. Pero el único que no falla es Dios. El único que no miente es Dios. Y por eso tenemos que pedir al Señor que aumente nuestra fe para seguir creyendo en su palabra. Hay otro clamor de fe y fue cuando Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Y era que estaba pasando por un momento de aflicción terrible y todo. Sabemos la historia de Job y de lo que él estaba pasando. Su mujer se acerca y le dice, y todavía está vivo. Maldice a tu Dios y muérete. Eso fue lo que le dijo. Y él le dice, como una mujer sin sentido habla. Dios dio y Dios quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Y estaba pasando por un momento de aflicción y daba ánimo a la mujer que estaba sana. Y ya después, más adelante, vienen los cuatro amigos y empiezan a aconsejarles y menudo consejo que le daban. Nada más faltaba que le pegaran el látigo aparte de la llaga que tenía. Y él tiene que decir, yo sé que mi Redentor vive. Y aún después de desechar mi pie, yo veré a Dios cara a cara. Y esa es la fe que tú y yo tenemos que tener. Ese clamor de fe. El clamor, el samita decía, él escuchó mi clamor. Porque pacientemente esperé a él. Y él escuchó mi clamor. Hermanos, hay clamor que desesperan. Y no sé si te ha pasado a ti al momento que estás aclamando, pero no encuentras solución en ese momento y es una desesperación, es un clamor que desespera. Pero dame decirte que Dios siempre llega a tiempo. Aunque tú creas que tarda, Él siempre llega a tiempo. Él también le dijo a Habacuc, aunque tú veas que la promesa tarda, espérala. Espérala porque llegará. Y yo no sé cuánto tiempo tengas tú esperando en una oración, un clamor delante de Dios. Espera pacientemente, pero trata de que Dios escuche ese clamor. No te interesada en tú recibir que sea contestada el clamor, sino que Dios lo escuche. Porque cuando Él lo escucha, Él va a estar atento. Hay clamor que desesperan, pero Dios siempre llega a tiempo. El verso 2 dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mi pie sobre peña y enderezó mis pasos. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Déjame decirte, hermano, que la vida está llena de esos pozos cenagosos. Yo no sé por cuántos pozos cenagosos tú habrás pasado. Yo he pasado bastante. Y en muchos me he quedado con los pies pegados. Porque ¿sabe qué pasa cuando pasa por los pozos cenagosos? Que al momento que metes los pies y es tan fuerte el barro que te queda
con los zapatos cogidos ahí. Como que no puede salir. Y la vida está llena de esos pozos cenagosos. Al fango de enfermedad, de sufrimiento y de tristeza. Y a veces que estamos sumergidos ahí, en ese fango de enfermedad. Otra vez en ese fango de sufrimiento. Y otra vez en ese fango de tristeza. Y no podemos salir. Porque estamos tan sumergidos. Hermanos, que tiene otro que venía echando la mano. Y tiene que venir aún con cuidado. Nosotros íbamos en un campo y mi padre tenía caballo. Y para sacar los víveres de la agricultura, tenemos que jugar caballo. Y para sacarlo a carretera, a punto donde llegaban los vehículos, pues teníamos que sacarlo en los caballos, pero que se hacían esos pantanos cuando llovía, que cuando andábamos en los caballos, el caballo pues olía más o menos y iba oliendo, pero llegaba un momento de que se entraban la pata y ya no podían sacarla y ahí se tiraban al suelo. No sé si ha vivido tú una experiencia de esa, pero yo no te aconsejo que la viva. Hermano, es que tenía que desmontarle la carga al caballo por encima del pantano y es que uno iba a sacarle la carga y uno mismo se quedaba apantanado allí. Y cuando le desmontaba la carga para entonces tener que con otro caballo alar a ese caballo para poderlo sacar. Y a esos caballos hasta temblores le atacaban porque estaban allí sumergidos en ese lodo cenagoso. Y déjame decirle que al momento que nosotros pasamos en ese momento de ese lodo cenagoso por ese fango de enfermedad y pasamos por ese fango de sufrimiento, otra vez de tristeza, por ese fango de depresión, o a veces pasamos por un bache en donde queremos dejar un vicio, queremos dejar, pero estamos sumergidos tan grandes en esto que no podemos dejarlo. Déjame decirte, depositas en la mano del Señor y espera en Él, y Él va a obrar en tu vida. Yo te digo que Él ha obrado en mi vida también mucho. Y ha obrado de diferentes maneras. Hermanos, a veces nos embarga el luto, la soledad y el desánimo. Pero que también al momento que oramos, lloramos y gemimos, pero al parecer no hay respuesta. No sé si tú has pasado por un momento así. Oramos, lloramos, gemimos y como que no encontramos respuestas. Estamos como en un túnel, en un sótano sin luz. Y déjame decirte que es ahí que tenemos que ser como Jesús. Esperar pacientemente. Es que Jesús esperó pacientemente también en la cruz. Y este es un salmo que describe esa historia de Jesús en la cruz de Calvario, pero también describe la tuya y la mía, el cual esperó allí, pero se levantó triunfante y victorioso. Él fue a la cruz, también fue a la tumba, duró 3 días, pero se levantó triunfante y victorioso. Ya me deciste que tú y yo pasamos momentos difíciles, pero esperamos el tiempo de Dios. Y entonces Dios siempre llega a tiempo y nos saca de ese lodo cenagoso y pone nuestro pie sobre peña y endereza nuestros pasos y nos pone a caminar firme porque esperamos en Él. Y hoy estamos aquí triunfantes y victoriosos porque Cristo nos dio la victoria. Él nos la dio en la cruz de Calvario. Y hoy si estamos aquí es porque Él nos ha dado la victoria.
Hermano, puso mi pie sobre peña y enderezó mis pasos, dice el verso 2. Y eso es lo que Jesús hace. Eso es lo que Jesús hace con cada uno de nosotros. Nos saca del lodo cenagoso. Y es que Él nos sacó del mundo donde estábamos sin Dios, sin fe, sin esperanza. Nos sacó de la tiniebla y nos trajo a su luz admirable. Y Él nos ha dado la fortaleza, nos da la victoria. Y hoy ese es el clamor de fe, el cual tú y yo tenemos que tener. Aumenta nuestra fe en estos tiempos tan difíciles. La otra parte, hermano, es el cantar. Decía que esto tenía 3 partes de este salmo. Y era el clamar, el cantar y el hablar con Dios. Y el hablar de Dios. Y el cantar, el verso 3 dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en ¿quién? En Jehová. Aquí dice que confía en el político. No te dice que confía en mí. No te dice que confía en el rey, sino que confía en Jehová. Y cuando confiamos en Él, no vamos a ser defraudados. Cuando confiamos en Él, entonces cuando cantamos ese cántico de victoria, como lo cantó Moisés cuando pasó el Mar Rojo. Él pasó el Mar Rojo y después que pasó el Mar Rojo, que ya quedaron todos los egipcios allí sepultados en las aguas, él y María y Aarón cantaron un himno de victoria. Y ese himno de victoria es el que tú y yo también cantamos cuando el mar, cuando pasamos la tormenta, cuando pasamos la dificultad, cantamos himno de victoria. El verso 3, puso luego en mi boca cántico nuevo. Y eso es un cántico de alabanza, un cántico de victoria. Déjame decirte, hermanos, que de momento que salimos de las aflicciones y que Dios nos da la sanidad y que nos da la victoria, entonces cantamos ese himno de victoria. Él pone cántico nuevo en nuestra boca, cantamos y alabamos y glorificamos a nuestro Dios, el Todopoderoso, porque Él nos da la victoria, gloria a Dios. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y dice, verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová, porque fueron muchos los que vieron a Jesús allí crucificado, pero fueron muchos los que lo vieron también resucitado. Y son muchos también los que te van a ver metido, hermanos, en el pantano, pero también te van a ver allí triunfante y victorioso, porque Dios te da la victoria. El salmista David en el Salmo 23, él dice, adereza mesa delante de presencia de mis angustiadores. En otra palabra, prepara esa mesa de bendición delante de aquellos que me angustian para que puedan ver que tú eres mi Dios. Eso es lo que hace Dios contigo y conmigo. Eso es lo que hace Dios contigo y conmigo. Y entonces tenemos que cantar alabanza a nuestro Dios, hermano. Y qué agradecimiento tan grande podemos tener a nuestro Dios Todopoderoso, el cual envió a Jesús a morir en la cruz de Calvario, que derramó su sangre por ti y por mí, y que hoy nos da la victoria. Y cuando cantamos alabanzas a Dios, hermanos, esta mañana le cantamos
¿Por qué le cantábamos? Porque estábamos agradecidos. Estamos agradecidos por su amor y por su misericordia en nuestra vida. Siempre me repito mucho del Salmo 145, cuando dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Qué beneficio tan bueno que Jesús muriese en la cruz de Calvario por ti y por mí. No lo merecíamos, pero por su misericordia Él lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque te ama. Y nos sigues amando cada día. Y nos quiere llevar a un lugar mejor, para que podamos vivir con Él por los siglos de los siglos. Hermanos, sea una bienaventuranza también para lo que cantamos con gozo y cantamos alabanzas a nuestro Dios. Y déjame decirte que dice: bienaventurado el que pone en Jehová su confianza, dice el verso 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. ¿Sabes lo que es una bienaventuranza? Bienaventurado, sinónimo, dichoso, feliz. Entonces tú eres dichoso, somos dichosos, somos bienaventurados, somos felices porque hemos confiado en Dios. ¿Y sabe por qué? Somos más dichosos todavía porque aún sin verle hemos creído. ¿Y eso se llama qué? Fe. Eso se llama fe. Y por medio de la fe creemos en su palabra. Por medio de la fe cantamos alabanzas a Él. Y por medio de la fe, hermanos, clamamos. Y por eso tenemos que decirle: aumenta cada día más nuestra fe. Aumenta nuestra fe cada día. Y ya el número 3, el hablar, que es la parte 3. Teníamos la primera parte y la segunda parte, tercera parte. Y es que la primera parte era un clamor, o el clamar a Dios. La segunda parte, el cantarle para Dios en alabanza. Y esta tercera parte es el hablar de Dios. El verso 16 del capítulo 40 de los Salmos 40, versos 16 al 18, dice: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan, hermanos, aquí digan, hablen, el hablar de Dios, y digan siempre lo que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. El hablar de Dios. Hermano, después que clamamos, que cantamos, ahora hablamos de su maravilla. Gócese y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre lo que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Por eso es que nosotros siempre decimos: para ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos, gloria a Dios. Déjame decirte que tú y yo no cantamos porque Dios esté necesitado de alabanza. No le adoramos porque Él esté necesitado de adoración. Tú y yo cantamos, le alabamos y adoramos a nuestro Dios porque somos tú y yo quienes necesitamos a Dios. Y Él se glorifica a través de nuestras alabanzas. Y Él sigue haciendo su obra.
Pero a Él no le hace falta tu alabanza. Tú eres, nosotros somos los que necesitamos a Dios. Y necesitamos alabarle y glorificar su nombre. Porque a través de nuestras alabanzas, Él hace una obra maravillosa en nuestra vida. Déjame decirte que no nos escogió, no lo escogimos nosotros a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. Y nos escogió para su alabanza, para su honra y para su gloria. El verso 17, y aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tarde. Hermano, permita el Señor que siempre estemos en esa confianza en Dios, pero que esperemos pacientemente, como lo decía el samita David. Pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y Él escuchó mi clamor. Y yo no sé qué clamor tú tienes delante de Dios y cuánto tiempo tienes delante de Dios en ese clamor. Espera en Dios. Y Samita decía, Dios mío, no te tarde. Él no llega tarde, Él llega a tiempo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.